Hola a todos, muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Rafael Castañeda, soy sociólogo de formación, egresado también de la UAM Azcapotzalco. Es para mí un gustazo y un honor poder regresarle un poco a la gran UAM lo mucho que a mí me ha dado. Y en esta ocasión, bueno, pues les impartiré la UEA de Teoría Sociológica 1. El objetivo principal de la UEA es introducirlos en el apasionante estudio de la teoría sociológica. Es una vertiente importante de los estudios sociales, ya que se encarga pues de estudiar, reflexionar, debatir alrededor de estos grandes cuestionamientos de los estudios sociales, ¿no? De cuáles son las prerrogativas alrededor del orden social, pero también del conflicto social, cómo es que los seres humanos convivimos o nos conflictuamos a través de las relaciones sociales continuas. Es un estudio apasionante porque, bueno, hay diferentes perspectivas que responden, obviamente, a cada etapa histórica. Para esto yo entiendo que ustedes ya deben tener conocimientos básicos de cuáles son los antecedentes de los primeros estudios sociológicos como tal. Estoy hablando, por supuesto, pues de estos pensadores que desde los griegos se preguntaban cuáles eran los vínculos fundamentales que permitían las relaciones sociales, ¿no? Obviamente estamos hablando de los pensamientos filosóficos de los clásicos griegos y también pues las grandes aportaciones que hicieron desde la Edad Media los filósofos medievales, San Agustín, etcétera. Y por supuesto pues ya los primeros pensadores que podrían ser catalogados ya modernos en la Revolución Francesa, ¿no? Diderot, Montesquieu, Rousseau, que ya pensaban y reflexionaban alrededor de todas las condiciones sociopolíticas, socioeconómicas que daban pie a los conflictos sociales que desencadenaron, por supuesto, la Revolución Francesa. Pero nosotros nos enfocaremos ya en los primeros sociólogos como tales, ¿no? En Augusto Comte. No podemos entender a Augusto Comte sin estos antecedentes, pero sobre todo nos enfocaremos en el gran primer sociólogo moderno de la época moderna, que es Émile Durkheim. En estos dos sociólogos nos enfocaremos, nos detendremos solamente un poco en Comte, ya que él pues, es el que prioriza, el que teoriza inicialmente lo que es la sociología, el que da nombre a lo que es la sociología misma. Sin embargo, su pensamiento, pues por obvias razones, ya están rebasadas. Simplemente su importancia histórica, su importancia teórica radica en intentar ya establecer los primeros pilares de la teoría sociológica. Pero nos enfocaremos mucho más en este curso en el gran Durkheim. Durkheim es este primer gran sociólogo que intenta dar cuenta histórica, sociológica y filosófica de los estudios sociales. Y bueno, sin ni más ni menos, intenta ya establecer un método sociológico, lo cual lo coloca ya como uno de los primeros grandes pensadores que intentan ya establecer cuáles son las reglas del método sociológico. Una sociología que en aquel entonces intenta abrir a empujones de espacios dentro de los estudios sociales, compitiendo por supuesto pues con las ciencias naturales, ¿no? Que en aquel entonces estaban ya demostrando la fuerza del método científico y teniendo grandes éxitos, ¿no? Es la época, estamos hablando por supuesto del siglo XIX, es la época en la que salen las grandes teorías que explican las leyes naturales, estas leyes naturales que intentan establecer continuums y que las ciencias sociales buscan establecer parámetros de similitud con ellos. Por supuesto, ¿no? Comte busca similar el método científico natural y trasladarlo a las sociales, cosa que por supuesto va a fracasar porque pues en las reglas naturales lo que se busca son continuidades, y en las ciencias sociales, como ustedes ya tuvieron que haber visto, el principal factor pues es el cambio. Y el cambio que el ser humano establece en las relaciones sociales es lo que obliga a establecer métodos sociales que sean totalmente distintos al de las ciencias naturales, por este factor del cambio, por este factor humano. Durkheim lo entiende perfectamente y establece esta primera gran definición. Establecer un método sociológico es establecer, o partir, mejor dicho, desde el cambio mismo. El cambio es la única constante en las relaciones humanas. Bueno, el curso se basará principalmente en estos dos autores. Yo entiendo que comprender cualquier teoría social es también comprender la etapa histórica en la que ésta se desarrolla. Uno no puede entender ninguna teoría social si uno no entiende cuál es la etapa histórica en la cual se desarrolla. Entender el momento histórico de Comte, ¿no? El siglo XIX, el gran siglo que se
que es producto de la Revolución Francesa, pero es el siglo de la Revolución Industrial, los grandes cambios socioeconómicos y políticos que trae consigo la Revolución Industrial, generan esta necesidad por comenzar a establecer, ¿no?, una ciencia que estudie en sí misma cuál es el comportamiento humano en sociedad. Comte de ahí parte, Durkheim de ahí parte, y me parece que nosotros, para entender a profundidad el pensamiento de ambos autores, y no solamente de ellos, sino de cualquier autor, uno tiene que establecer muy claramente y entender muy claramente cuál es el proceso histórico en el cual se da. Entonces yo abogo porque ustedes tengan un claro conocimiento de la época histórica, sino yo constantemente lo estaré trayendo a colación. Es importante entender el proceso de la Revolución Francesa, del siglo XIX, ¿no? Es importante establecer un conocimiento básico sobre la Revolución Francesa y el siglo XIX, este siglo convulso a nivel mundial que genera la Revolución Industrial y da las bases, ni más ni menos, que el proceso de globalización que define posteriormente al siglo XX. De ahí parto. Y también me parece que es fundamental entender los antecedentes filosóficos de ambos, sobre todo de la gran escuela filosófica alemana. Por supuesto, estamos hablando de que en ese entonces también están surgiendo figuras importantes en la sociología alemana como Marx y Weber, sin los cuales este diálogo que establece sobre todo con Durkheim no podría entenderse. Y bueno, a partir de ahí nace la corriente sociológica que, como les mencionaba yo hace rato, pues ni más ni menos intenta, ¿no?, establecerse a empujones espacios mismos, ¿no?, establecer cuáles son sus criterios de análisis, cuál es su objeto de estudio, cuál es su método propio de investigación, que aunque en un inicio intenta asimilar lo que las ciencias naturales establecen, de a poco comienza a abrir sus propios espacios de comunicación y sus propias escuelas de pensamiento. Bueno, el curso entonces se basará sobre esas dos cosas. En la clase de Classroom, en la plataforma de Classroom, les acabo de subir ya también cuál es el plan de estudios. Semanalmente iré dejando algunas lecturas. Les haré unos pequeños videos explicándoles cuáles serán los puntos fundamentales de cada lectura, de cada autor y de cada lectura, para llegar a la clase, que serán los días miércoles, y poder establecer con ustedes un espacio de reflexión, ¿no?, de debate y de reflexión. Yo entiendo que ustedes, la clase de vía Meet será mucho de participación, espero su participación activa vía la lectura, y por ahí también les dejaré algunas lecturas secundarias. Ya tal vez algunos videos en internet también, ¿no?, aprovechando este asunto de la pandemia que ahora nos ha hecho especialistas en el asunto de buscar cosas en internet. También a lo mejor les linkearé algunos videos de YouTube para que ustedes también tengan, ¿no?, algunas herramientas más para poder llegar a esta clase con muchos más elementos, y les dejaré alguna tarea. Algunas tareas serán solamente responder a lo mejor algunas preguntas sobre algunos términos fundamentales. Alguna vez les dejaré un ensayo si es que el tema que vimos en la clase o el tema que les dejé como lectura lo amerita. Dejaré entonces alrededor como de unos 8 o 9 trabajos durante el cuatrimestre, y el promedio de eso será una evaluación que abarcará el 80% de su evaluación, y el 20% más será la participación que ustedes tengan conmigo acá en la clase vía Meet. Su participación entonces, su asistencia y su participación en clase entonces también repercutirá en su evaluación final. Así está el curso, entonces no creo que haya más que decir. Repito, un gusto poder trabajar con ustedes y compartir esta etapa fundamental de su vida. Entre paréntesis les digo, por ejemplo, que esta clase a mí me la impartió el profesor al que lo estoy sustituyendo, que es Rafael Farfán. Y me acuerdo que cuando Rafael Farfán me dio esta clase me dijo algo que se me quedó grabadísimo en la mente, y con eso quiero terminar este video. La sociología es algo que se es, no algo que se estudia, ¿no? La sociología es una forma de ver el mundo, una forma de analizar las relaciones sociales, una forma de entender cómo nos vinculamos con los demás, y es imposible que esa máscara uno se la quite. Cuando uno se adentra en este mundo de la sociología, uno aprende a observar el mundo, a analizar el mundo y a reflexionarlo a través de la teoría social, a través de la sociología. Bienvenidos a este mundo, ¿no? Sean sociólogos, no solamente estudien sociología, sean sociólogos, y me parece que a través de la teoría social uno puede también entender este mundo. Un gustazo, y pues bueno, vean cuál es la primera actividad que les voy a dejar, y nos vemos la siguiente semana por acá.